Pues pongan mucha atención en la palabra. Cuando comienza un nuevo año, la mayoría de las iglesias, comienzan el año con decretos, con declaraciones, citando promesas, declarando prosperidad, amor, salud, de que Dios te va a bendecir, que se van a cumplir tus sueños en este año, las metas que no pudiste alcanzar, que Dios te las va a cumplir en este año, y todas son positivas y son buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero para que Dios cumpla sus promesas hay una cláusula que olvidamos dentro de las promesas de Dios, que tiene que haber un verdadero arrepentimiento, o sea, un cambio de mentalidad. Tengo que cambiar mi manera de pensar para que no ignore todas las señales que estamos viendo, todas las señales que estamos viendo, de las cuales Jesús habló en Mateo 24, desde el versículo 1 hasta el 14. ¿Cuáles fueron esas señales? Resumiendo: guerra, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres, inundaciones, ¿qué más? Enfermedades, tanta cosa. El amor de muchos se iba a enfriar, iba a haber divisiones, iba a haber de tanta cosa. Y todo eso ya lo estamos viendo, todo eso lo estamos viendo. Y también Jesús dijo algo en Lucas 17, 27 al 30, no lo busque, se lo parafraseo, cuando Jesús dijo que la venida de él iba a ser como en los días de Lot y como en los días de Noé. Pero ¿cómo alguien me quiere decir cómo era en los días de Lot? ¿Cómo dice la Biblia que vivía la gente en los días de Lot y en los días de Noé? ¿Cómo era? ¿Cómo era en ese tiempo? ¿Sí? Lo que prevalecía, o lo que estaba muy de moda, era la homosexualidad, el lesbianismo. Y hoy en día el lesbianismo, la inmoralidad, la homosexualidad está creciendo enormemente. Está creciendo enormemente. Yo esto se los digo, se está grabando. Vinieron a visitarnos unos familiares míos la semana pasada, fuimos a verlos, y vino una sobrina, o prima, más bien prima, una hija de un tío, y vino, y yo me imaginé que era la esposa de otro primo que vino, porque pues daba otra pinta. Le digo: oye, ella es su esposa. Dice: no, es fulana. Pero sabes de que esto, y ya me dijeron de que pues ella estaba casada en Estados Unidos, como ya está legalizado el matrimonio entre mujeres, que estaba casada con otra mujer. Y la persona con la que venía era otra mujer, ¿sí? Yo tengo una hermana, y lo digo con vergüenza en el espíritu, ¿sí? Tengo una hermana que se le ha hablado del Señor, que ha ido a la iglesia, y mi papá le ha hablado infinidad de veces del Evangelio. Estuvo casada, tiene 2 hijas, y hoy vive en lesbianismo con otra mujer. Le estoy hablando de mi familia y está quedando grabado, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo no les doy un testimonio vivo de lo que yo estoy viendo y viviendo, pues sería como una palabra vana. Y todos estamos viendo de que la inmoralidad está prevaleciendo en estos días. Cuando uno va a León, mis niñas se asombran ahí en el jardín principal, que pasan las parejas de hombres o de mujeres tomados de la mano, bigotones y así, barbudos, y hasta se dan besito ahí, porque ya está legalizado. Lo inmoral se está legalizando, pero ahora lo santo es lo que está siendo atacado, como en los días de Lot, como en los días de Noé. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Jesús lo dijo muy claro. Entonces, está creciendo todo eso: la inmoralidad, las muertes, las pestes, millones de personas muertas por el COVID, ahora que estuvo de moda. Pero ¿qué de las que mueren por sobredosis de droga, por el famoso fentanilo, las asesinadas por violencia, lo que está en todas partes, el aborto, que ya está siendo legalizado casi en la mayoría del mundo, en la mayoría de los países del mundo? ¿Ustedes saben cuántos millones de abortos hay al año en el mundo? ¿Alguien tiene alguna idea así pequeñita? ¿Cuántos millones de abortos hay en el mundo al año? Al año. Eso es muchísimo más que las muertes del COVID en los 2 años que ha estado muy de moda. Según las estadísticas, hay más de 50 millones de abortos en el año, en el mundo. Pero ¿se cuentan? ¿Se lleva estadística? No, solamente las personas que están a favor de
pues de que no se aborte, ¿sí? De las que están en contra del aborto son las que llevan esas estadísticas. O sea, hay muchos abortos, ¿sí? Pero también hay abortos espirituales en la iglesia. Yo hace 2 años, no sé si algunos recuerdan, hablamos acerca de esos abortos, de sueños, de propósitos, de abortos, de llamados, abortos de ministerios. ¿Cuánta gente no ha abortado de los ministerios que ha tenido la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos abortos no ha habido por miedo o por temor o por amar más el mundo, por dejarnos arrastrar y a final de cuentas abortamos? Abortamos en las iglesias también, unos abortos, y eso lo que ha hecho de la iglesia, y esta no es la excepción, lo que ha vuelto a la iglesia, en el mundo en general, la iglesia de Cristo, es hacerla estéril, sin fruto. No crecen, porque son iglesias abortivas. Ahora escuchen estas preguntas. ¿Cuál creen ustedes que fue el mayor problema de la iglesia el año pasado? Para ustedes, que digan ustedes, yo creo que fue este. Un problema específico que creen ustedes que fue el mayor problema de la iglesia el año pasado. ¿Cuál creen ustedes? Y lo seguirá siendo si no hacemos un cambio personal. Acuérdense que si yo cambio, ya se olvidaron, si yo cambio, todo cambia. Si yo cambio, a ver, dígalo, si yo cambio, sí, pero esperamos que cambie el vecino, que cambie el de enfrente, que cambie mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi tío, mi abuelo, que esperamos que cambien todos los demás, pero no nosotros. ¿Cuál fue el mayor problema de la iglesia del año pasado? Piense. Y lo seguirá haciendo si no seguimos, si no hacemos, perdón, un cambio personal. Ahora, ¿por qué se produce un aborto tanto en lo físico como en lo espiritual? Yo creo que esa sí se puede responder. ¿Me traes agua, Harmony, por favor? ¿Por qué se produce un aborto tanto en lo físico como en lo espiritual? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Pues porque no se desea el fruto que se trae dentro. ¿O no es así? ¿Por qué se produce un aborto? Pues porque no se desea lo que se trae dentro, el fruto. Pues en lo espiritual es igual. ¿Por qué suceden los abortos tanto físicos como en lo espiritual? Pues porque no se desea el fruto. Así de simple. ¿Por qué en la Biblia la iglesia se ve con el tipo de una mujer? ¿Por qué el Señor le plació identificar a la iglesia como una mujer? Así la ve. Incluso en Efesios dice que los maridos debemos amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. La identifica, gracias mi amor, como una mujer. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia se identifica como una mujer? ¿Por qué? Podemos decir, sí, porque Jesús es varón. Sí, sí, es obvio eso. Pero también la podría haber identificado de otra manera. Pero ¿por qué como una mujer? ¿Mm? Piensen, vayan pensando. Ahora, ¿por qué existen los embarazos psicológicos? ¿Han escuchado gente, mujeres, que creen que están esperando, que creen que están embarazadas y resulta que era psicológico, que no era nada? Solo era una inflamación que estaba por ahí, un tamal atorado del 25 de diciembre. ¿Sí? No me estoy burlando, pero son embarazos psicológicos. Pero en la iglesia también suceden esos embarazos psicológicos. Que crees que estás haciendo la voluntad de Dios, que crees que estás dando fruto, pero no estás dando nada. Eres un estéril espiritual. Si estamos entendiendo. Ahora, ¿tiene relación los 9 meses de embarazo con las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu? ¿Usted cree que es casualidad que haya 9 frutos o 9 manifestaciones del fruto del Espíritu y 9 meses del embarazo de la mujer, sabiendo de que el Señor identifica a la iglesia como una mujer? Piensen en eso, ¿eh? Ahora, ¿cuántos abortos? Esta sí es específica para cada uno de nosotros. ¿Cuántos abortos espirituales tuvimos? Y me cuento, tuvimos el año pasado. No responda, solo piense. Cuando digo aborto espiritual me refiero cuántas veces tú le dijiste al Señor, no, Señor, ahora sí voy a buscar de ti, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a hacer tu voluntad, y ahora sí, y al final de cuentas, nada, aborto. ¿Cuántos abortos espirituales tuvimos el año pasado? ¿Cuántos viven recordando los embarazos pasados?
sueños, planes, propósitos. O sea, recordando cuando le servían a Dios con pasión. No que no le sirvan ahora, pero tal vez ahora lo hacen, pero ya no con la pasión de antes. ¿Cuántos viven recordando de cómo le servían a Dios con pasión? De cómo Dios los usaba, se congregaban, diezmaban, ofrendaban, servían, pero ahora nos hemos vuelto abortivos espirituales, sin fruto. ¿Sí? Y muy atentos. ¿Quién de nosotros no desea tener un buen año 2023? Todos. Yo deseo tener un buen año. Yo estoy seguro que, bueno, esa pregunta, ninguno la respondería con que no quisiera tener un buen año. Todos queremos tener un buen año 2023, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Los que no contestaron son los que más lo anhelan. ¿Sí? Es la verdad. Todos queremos. ¿Quién no terminó este año que acaba de terminar el 2022 y tiene la expectativa, el deseo, la resolución, como le llaman en Estados Unidos, resolution, el propósito de mejorar en un año nuevo que comienza? Todos tenemos eso. No, este año 2023 me voy a proponer y voy a tratar de hacer. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque yo no tengo la menor duda de que todos los que estamos aquí anhelamos un cambio. ¿O no es así? ¿O no es así? ¿Quién quiere terminar el año pasado como lo terminó el año pasado? Yo no. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros. Por eso estamos aquí. Si no, no estuviéramos aquí. Pero ¿qué debemos hacer? Aquí es donde empieza todo eso fue la introducción. La palabra se predica sola. Vayan conmigo a Mateo 6, 24 al 34. Mateo 6, 24 al 34. Cuando esté ahí me dice amén. Vamos a leerlo todos. Esa es la lectura base que vamos a tener. Mateo 6, Jesús les habla en ese famoso sermón del monte y él les dice en esos versículos, Mateo 6, 24 al 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿qué no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no conocen de la palabra, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, todo lo que acabamos de mencionar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, que baste a cada día su propio mal. Vamos a ver muchas escrituras, tal vez no las leamos todas por el tiempo, ¿sí? Pero lo importante es que se les envía la predicación para que ustedes la estudien. Hoy el estudio está muy, muy confrontador para todos, ¿sí? Ahora, el título de hoy es La paradoja de las resoluciones. Una resolución es un propósito que uno se determina a hacer, ¿sí? La paradoja de las resoluciones, o sea, lo contradictorio de lo que pedimos de Año Nuevo. La paradoja de las resoluciones de Año Nuevo.
Ahora, cuando termina un año y comienza otro, como decíamos ahorita, pero ahorita vamos a ser más claros y específicos, todos, aunque no lo digamos, nos llenamos de propósitos y de resoluciones. Todos, aunque no lo digamos, de metas de todo tipo. Algunos de adelgazar, de comer menos, otros de un mejor empleo, otros de mayores ingresos, otros de cuidar ahora sí su salud y ahora sí bajarle de veras al chicharrón y a los chiles rellenos, otros de ahorrar más, otros de remodelar su casa, otros de un carro mejor, otros de salir de deudas, otros de que, a ver, ayúdenme, otras de que, de ser más organizados, otros de ser más puntuales, otros de qué más, a ver, ayúdenme, hay tantas, no me digan que solo yo me las sé, otros de qué, a ver, otros de cuidar su cuerpo ahora sí, otros de qué más, otros de qué más, otros de hacer ejercicio, sí. De darle más tiempo a Dios. De darle más tiempo a Dios. Ahora sí te voy a servir, Señor, ahora sí vas a hacerlo primero, aleluya. Otros de qué más, a ver, ayúdenme, una más, como dicen en la feria, dale una más, cobrador. Si te da los 10, dale otra, y otra, y otra. A ver, otro propósito de ustedes, sáquenlo a la luz. ¿Mm? Ya se quedaron callados. Bueno, no quieren hablar. Ahora, ¿es malo esto? No, claro que no es malo. Claro que no. Pero aquí viene lo paradójico, lo contradictorio de cada resolución, de cada propósito que le pedimos a Dios, que nos enfocamos más en las añadiduras, en todo lo que les mencioné, son añadiduras. Son, excepto lo que dijo Alfredo, que en el Dios que suple las añadiduras. Por ejemplo, todos queremos ser bendecidos. Agárrense aquí, ¿eh? Pero yo les pregunto esto, ¿de verdad Dios bendice a todos? Le pregunto, ¿Dios bendice a todos? ¿Dios bendice a todos? Dicen ahí que sí. ¿Dios bendice a todos? No, no. Dios ama a todos, pero no bendice a todos. Ahí es donde nos equivocamos muchas veces. Y muchas veces pensamos que el amor de Dios va a sobrepasar y nos va a llenar de bendiciones. Escuche bien esto. Dios ama a todos, pero no bendice a todos. ¿Por qué? Porque él mismo dijo en Lucas 6:38, con la vara que midas, serás medido. Otros decimos una resolución, un propósito que nos hacemos. Señor, que tu presencia vaya conmigo este 2023. Queremos que la presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos en este año, pero no te congregas. Dejas de congregarte cuando es un mandamiento, dice Hebreos 10:25, que no dejes de congregarte. Pero sí es tu propósito, tu resolución, que Dios te acompañe donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta de lo paradójico que a veces pedimos? ¿Sí? Otros piden salud, pero la palabra de Dios dice que cuides tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, no solamente en vicios conocidos, sino también en lo que comemos, en cómo lo cuidamos, ¿sí? Primera de Corintios 3:16 y 17 lo dice claro, que no atentemos en contra del cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y el que atenta con el templo, el cuerpo, pues va a ser destruido por Dios. Pero le pides salud en este 2023, te sigues descuidando, sigues tentando a Dios en no cuidar tu cuerpo, al cabo Dios me sana, ¿sí? Y le entras al chicharrón cuando ya te lo prohibieron, que ya no te comas 15 chiles rellenos, que ahora solo 4, ¿sí? Pero sigues de tragón. Otros más atrevidos piden ser perdonados. Quieren ser perdonados, pero no perdonan. Tienen el corazón duro como... ¿Mm? Viven con falta de perdón. Olvidando lo que Jesús dijo en Mateo 6:15, que perdonemos. ¿Mm? Porque si no, no podemos dar lo que no tenemos. Otros quieren ser bendecidos financieramente, que Dios les dé, pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir en Hechos 20:35. Otros dicen que mis hijos te amen, Señor.
pero no los traen a la iglesia, no los exponen a la presencia de Dios. ¿Cómo van a amar a Dios si no los expones a la presencia de Dios? Si ni te ven a ti, mucho menos en tu hogar, hablarles de Él como Dios lo ordena. Porque en Deuteronomio 6, del 6 al 9, es un mandamiento perpetuo de hablarle a nuestros hijos de Dios en el camino, en la casa, cuando estemos comiendo, estemos donde estemos. Es un mandamiento perpetuo. O sea, de hablarles a nuestros hijos, pero no lo hacemos. Pero quieres que tus hijos le amen a Dios. Otros piden favores más específicos, pero en el fondo lo que quieren es solo aprobación. O sea, es muy diferente pedirle al Señor, Señor, un favor, Señor, haz esto, que pedirle una aprobación. La gran mayoría de nosotros ya le pedimos al Señor algo cuando nosotros ya hemos determinado lo que vamos a hacer. Le pedimos aprobación solamente, no la guianza, ni la dirección, ni el favor. ¿Sí me di a entender con eso? Le pedimos solo la aprobación para hacer su voluntad. Y olvidan lo que el mismo Jesús enseñó. Cuando él estaba en Lucas 22, 42, en el huerto, él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos olvidamos. Otros incluso declaran la palabra. Creen que por declarar y decretar la palabra fuera de contexto, que ya el Señor va a obrar. No, hombre. Por muchos textos bonitos que pongas en tu perfil, y Dios me ama, y hoy soy una vencedora, soy una guerrera de Dios, soy un guerrero. No, hombre, no eres nada, porque no buscas a Dios. Las palabras, las frases bonitas no te van a servir de nada, ni de adorno. Somos bien contradictorios. No es declarando la palabra. Señor, tu palabra dice que seré salvo yo y toda mi casa. Sí, es verdad, pero es una verdad a medias, porque olvidamos que debe haber un genuino arrepentimiento individual, personal. La salvación es personal, no es familiar. ¿Se entendió o no se entendió? Y queremos que nazcan de nuevo cuando nosotros somos tibios, tirando a carnales, inconstantes. Queremos una iglesia que crezca y se multiplique cuando no tenemos tiempo para servir y adorar a Dios. Cuando Jesús lo dijo muy claro y se lo dijo a Satanás en Mateo 4:10, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? No se puede servir sin adorar y no se puede adorar sin servir. Las dos van de la mano. ¿Mm? Queremos no ser juzgados cuando parecemos jueces y la palabra de Dios dice que no juzguemos para no ser juzgados. Todo el capítulo 14 de Romanos está tan profundo, lo leen en su casa, acerca de eso. Juzgamos por el vestido, la comida y por todo, porque las otras iglesias no son como esta o X. Y podríamos continuar y encontraríamos lo mismo, que somos muy contradictorios. O sea, tenemos una paradoja en nuestras resoluciones, en nuestros propósitos que le pedimos a Dios. Uy, esta que no podría faltar, Señor, que cuando me muera, porque cuando va uno a los funerales, es inevitable que no digas, ay, si yo fuera el que estuviera ahí en el cajón. Sí, es inevitable. Se acaba de morir un tío de un hermano el de la radio, Luis el de la radio, y ahí todos condolencias y todo, y sí, porque es inevitable. Señor, que cuando me muera, que me vaya contigo. Quiero verte cara a cara. Sí, pero la palabra de Dios es muy clara y dice que sin santidad, en Hebreos 12:14. Ahora, la pregunta otra vez para todos nosotros, aquí entramos en el tema, es, ¿cuál creen ustedes que es la mejor resolución, el mejor propósito que podemos hacernos todos, tanto individual como iglesia, para este 2023? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Jesús nos da una pista. En Mateo 24:13, Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál sería nuestro propósito de este 2023? ¿Sí? Si estamos hablando de que le pedimos muchas cosas y no cambiamos, que tenemos malos hábitos, pues es cambiar los hábitos. Comenzar a hacer hábitos de santidad. Hábitos de santidad. Pero ¿cómo se hace un hábito? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hace un hábito? Con disciplina diaria. ¿Con qué? Con disciplina diaria. No es instantáneo. No se trata solo de frases bonitas, esperando que se cumplan como por arte de magia. No, así no es. Es disciplina. La palabra discípulos viene de disciplina. Por eso somos discípulos, disciplinados. Eso es lo que quiere decir, disciplinados. Dios no puede ser burlado. Dice su palabra en Gálatas 6:7, que todo lo que el hombre siembra, ¿sí? Ahora, vayamos ahora sí a leer una escritura. Lean, por favor, el que la tenga, Romanos 6:19. ¿Qué dice Romanos 6:19? Harmony, ¿se me trae más agüita, mi amor? Te lo agradezco. Romanos 6:19. Escuche bien. ¿Cómo podemos cambiar esos hábitos tan malos que tenemos? ¿Cómo podemos, bueno, cómo se hace un hábito? ¿Cómo podemos cambiar de manera de actuar para comenzar a hacer? ¿Qué dice Romanos 6:19? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la multiplicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La palabra de Dios se predica sola. Dice, miren, parafraseando, dice, así como presentaban su cuerpo para lo malo, pues ahora ya cambien, hagan nuevos hábitos, ahora preséntenlo para lo bueno, para la santidad, ¿sí? O sea, lo que está diciendo que cuanto más pecamos, pues nos vamos a inclinar más a pecar, se va a volver un deporte. La palabra de Dios dice, no dice que estamos exentos de pecar, dice que no pequemos, que no practiquemos el pecado, ¿sí? Pero tanto más inclinados a pecar nos sentimos o nos volvemos, cada pecado que cometamos va a reforzar el hábito de pecar. Y va a llegar el momento en que te vas a volver insensible al pecado. Por eso hay tanta gente que es mitómana. Sí saben que es un mitómano. El que ya es un profesional en la mentira. No sabe ni cuando está diciendo verdad ni cuando está mintiendo. Porque ya su conciencia está cauterizada. Tiene un hábito tan profundo que ni él se da cuenta que está mintiendo. Ahora, hemos estudiado en los devocionales la importancia de guardar la mente y las emociones. Yo espero que lo hayan escuchado concienzudamente. Porque esas facultades, las emociones y la mente, los pensamientos, son los canales a través de los cuales llegan hasta nuestra voluntad. Para que podamos nosotros ejercer nuestra voluntad, primero tiene que pasar por una emoción o un pensamiento. No puede ir directo a la voluntad. ¿Sí me di a entender o no? ¿Sí? Ahora, para que pueda venir una tentación, primero va a llegar a tu mente o a tu emoción, luego a tu voluntad y el cuerpo lo va a ejecutar. Así es como actúa. Así. ¿Sí? Pero, ¿cómo los hábitos influyen en nuestra voluntad? ¿Cómo es? ¿Qué es un hábito, primeramente? Un hábito, según el diccionario, es la disposición o carácter predominante de los pensamientos y sentimientos. ¿Sí? Otra vez, es la disposición o carácter, un hábito predominante de los pensamientos y sentimientos. Ese es un hábito. O sea, los hábitos son esquemas intelectuales del pensamiento, de las emociones, que están grabados ahí en nuestro ser. O sea, escuche esto, toda lujuria es un hábito o una disposición depravada que continuamente inclina el corazón hacia el mal.
Cuando éramos incrédulos, cuando no conocíamos de la palabra, cuando no éramos creyentes, desarrollamos muy malos hábitos, todos. Y todavía tenemos algunos. Hábitos malos al presentar nuestros miembros, como acabamos de leer, nuestros miembros del cuerpo, a la inmundicia, a la iniquidad, a la maldad. Cada vez que pecábamos, cuando no conocíamos del Señor, cada vez que sentíamos lujuria, que codiciábamos, que odiábamos, que engañábamos, que mentíamos, estábamos desarrollando ¿un qué? Un hábito pecaminoso que alimentaba al pecado. Los hábitos alimentan al pecado y viceversa. El pecado hace hábito. ¿Mm? Ahora, estos actos repetidos de injusticia se convirtieron, cuando no conocíamos del Señor, en hábitos que nos hacían obrar como esclavos del pecado. Como Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, es que lo que quiero hacer no puedo hacer. ¿Sí? Porque Pablo se sentía atado. Pero ahora dice Pablo que así como desarrollamos hábitos malos, tenemos que empezar a desarrollar hábitos de santidad. Eso es a lo que se refiere la escritura que leyó el hermano Carlos. Romanos 6:19. Así como presentaban su cuerpo para hacer hábitos malos, para pecar, pues ahora empiecen a hacer hábitos buenos de santidad, para que se aparten del pecado. Debemos despojarnos de nuestra vieja naturaleza, de la disposición pecaminosa y de sus hábitos a fin de poder vestir el nuevo ser. Es a lo que Jesús decía, no puedes echar vino nuevo en odre viejo, no se puede porque se va a romper. No puedes hacer hábitos nuevos y conservando los hábitos viejos, no se puede. O te despojas de unos o sigues con los mismos y haces nuevos. Ahora, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Mm? Por medio del ejercicio. Por medio del ejercicio. Pero ¿cómo comienzo ese ejercicio? A ver, vayan a 1 de Timoteo 4:7. ¿Qué dice? 1 de Timoteo Desecha 4:7. las fábulas profanas. Desecha, dice, desecha. O sea, ya quítate esos cuentos ya viejos. ¿Qué más? Viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Está hablando de ejercicio, disciplina. ¿Mm? Pero ¿quién tiene que hacer ese ejercicio? ¿Dios lo va a hacer por ti o tú lo vas a hacer? Nosotros, muy bien. Nosotros somos los que tenemos que quitarnos esos hábitos pecaminosos. Es a lo que Pablo llama mortificar o hacer morir las obras de la carne, como estudiamos en los devocionales. Pero tú solo no vas a poder. ¿Qué dice Romanos 8:13? A ver, ya de aquí en adelante ayúdenme a leer, ¿eh? El que la tenga, léala. Romanos 8:13. ¿Cómo hago morir esas obras de la carne? ¿Qué dice? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si bien tenemos que ocuparnos nosotros de esos malos hábitos malos, no vamos a poder hacerlo solos. Solo es posible, dice Pablo, a través del Espíritu Santo. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor resolución o propósito para este 2023? ¿Cuál creen ustedes que sería? Muy atentos. Vamos a leer Isaías 66:2. Mire lo que dice. Isaías 66:2. ¿Qué dice? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y aquí viene, escuche bien, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Que qué? Que tiembla a mi palabra. Muy atentos aquí. Si hubo algo o hubo alguna vez en que usted y yo temblamos ante la presencia de Dios o de que debemos de temblar, mejor dicho, es hoy, con todo lo que está pasando. Tenemos que tener temor de que el día de mañana ya no despiertes
Hoy están de moda los paros de corazón súbitos, las muertes repentinas. Acaba de morir la mamá de este hombre de aquí de enfrente, creo, ¿no? Repentinamente. ¿Mm? Si hay un tiempo en que debemos de estar temblando ante lo que pueda suceder mañana, si no estamos a cuentas con Dios, no que tengamos miedo de morir, no, que temblemos ante la palabra como acabamos de leer, es hoy. Debemos estar abrazados al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios. Hubo un tiempo en que la gente entraba a la iglesia y si vivían en pecado, temblaban ante la presencia de Dios. Temblaban. Los que tenemos ya más de 20 años en el Evangelio, nos damos cuenta de que la reverencia a Dios ha ido bajando, disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Ya no hay reverencia. ¿Mm? Había un sentido antes de la santidad de Dios que hoy hay muy poco temor de Dios entre la gente. Y no solo los creyentes. Ahora, ¿cuántos saben? Escuchen esta pregunta. ¿Cuántos saben o pueden ver? Escuchen esta pregunta muy bien. ¿Cuántos saben y pueden ver y esto me lo van a entender los que ya son, cuántos saben o pueden ver la diferencia entre un abuelo y un padre? ¿Quién me puede decir una diferencia entre un padre y un abuelo? A ver, así, pero sin echar tanto rollo. ¿Cuál es la diferencia entre un padre y un abuelo? Sobreprotección, sí. Un padre, escuchen esto, Son algunos. un padre disciplina y un abuelo complace. Se podría resumir ahí. La diferencia entre un padre y un abuelo es que un padre disciplina, cuando digo abuelo me refiero a abuelo y abuela. Un padre disciplina y un abuelo complace. Y aquí es nuestra primera equivocación. Pensamos que Dios es un abuelo. Ay, el anciano de días, el barba blanca, Dios no es ningún abuelo. Dios no es ningún abuelo. Él no es alguien que va a ignorar cualquier cosa que tú y yo hagamos como si fuera nuestro abuelo y que nos va a perdonar. Ay, no te preocupes. ¿Mm? Yo hablo con tu papá. No te preocupes. ¿Cómo debemos de vivir y conducirnos en este mundo? A ver, alguien lea Primera de Pedro 1:17. ¿Mm? Mire lo que dice. Y grabes esto, padre y abuelo, porque lo vamos a estar mencionando ahorita varias veces. Primera de Pedro Y si 1:17. invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, si invocáis por padre, no dice si lo invocas por abuelo. Dice, si lo estás reconociendo como padre, pues condúcete, vive con temor todo el tiempo de tu peregrinación, o sea, todo el tiempo en que estemos en la tierra, mientras morimos. ¿Mm? Y esto es el Nuevo Testamento. Pedro lo escribió 30 años después de que nació la iglesia en el día de Pentecostés. Vivan, condúzcanse en el temor todo el tiempo de su peregrinación en el temor de Dios. Todo el tiempo. Es lo que menos hay. Temor de Dios. Temor de Dios. De los que ya conocemos, supuestamente. De los que ya conocemos. Yo invité a mucha gente que vi, miren, el primer servicio, ¿dónde están? Y gente que conoce supuestamente del Señor. No hay temor, porque no hay consecuencias inmediatas. ¿Sí? ¿En el temor de qué dice Pedro? En el temor de Dios. ¿Qué es lo que ha olvidado la iglesia? ¿Qué es lo que ha olvidado la iglesia? Eso precisamente, el temor de Dios. ¿Por qué lo ha olvidado la iglesia? ¿Por qué creen ustedes que ha olvidado la iglesia el temor de Dios? La respuesta es muy, muy obvia y muy simple. Porque hemos olvidado la otra cara de Dios, la otra parte de Dios. ¿Qué dice Romanos 11:22? A ver, léanlo por favor. Pablo aquí habla acerca de la bondad y la severidad de Dios. Habla de dos cosas. Mirad pues la bondad
la severidad de Dios. La severidad. La severidad ciertamente para que los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Lo que ha sucedido en la iglesia, incluyendo esta, en la iglesia en general de Cristo, es que hemos hecho una separación de la bondad y la severidad de Dios. ¿Mm? No hay ningún temor de Dios. El temor de Dios está ausente. Es más, ni se habla casi en la iglesia. Y por eso nos tomamos las libertades para hacer lo malo. Que tiene que no vaya, después voy. Es que tiene. ¿Cómo le vamos a temer a Dios si no conocemos su severidad? ¿Cómo le vas a temer si solamente se te habla del amor y sus juicios, sus castigos, sus procedimientos? Hemos perdido el sentido de la santidad de Dios. Es la verdad. El mayor problema de la iglesia el año pasado y va a continuar en este año es la falta de temor a Dios. Si se le tuviera temor a Dios, hombre, aquí estuviera, ni cabríamos ahorita aquí. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes invitó a alguien, algún conocido. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? No hay temor. Porque piensan que está garantizado el vivir mañana. Piensan que al cabo hoy hago planes, no, mejor hoy me voy a tal parte y mañana continúo buscando de Dios. Hoy hago lo que debo de hacer y mañana busco a Dios. ¿Quién te garantiza? Nos hemos olvidado de la severidad de Dios. La gran mayoría de creyentes solo conocen la bondad de Dios. Yo he escuchado gente que me ha dicho, es que usted ya no predica del amor de Dios. Claro que sí predico, pero debe de ir acompañado con la severidad de Dios. No podemos ser solamente en una dirección. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pablo está hablando aquí de la bondad de Dios y de la severidad. Está hablando de la bondad, del amor y de la severidad, del fuego consumidor. Está hablando de las dos cosas y está diciendo que no nos olvidemos, que las dos deben de ir juntas. Pero hoy en día lo que estamos perdiendo, y no solamente en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros hogares, se está perdiendo el temor a Dios. Se está perdiendo. Necesitamos más que nada en este 2023 el temor a Dios. ¿Por qué? Vayan conmigo, Proverbios 16:6. Se les voy a dar las citas, yo no voy a leer. Proverbios 16:6. Voy a leer, pero algunas solamente. ¿Qué dice Proverbios 16:6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjese lo que dice. Con la misericordia se corrige, pero con el temor se aparta. Con amor y verdad se perdona el pecado. Mire qué bien. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Honrando, temiendo. ¿Sí? Qué buena traducción. El temor del Señor, lo que está diciendo, nos aparta del pecado. Lo único que te aparta del pecado es el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Mm? El temor nos aparta del pecado. Un temor reverente de honra, como acaba de leer Rafa, de una honra reverente, trae libertad. Y es porque muchos creyentes no tienen ese temor reverente de Dios, que no son libres. Quieren solamente el perdón de los pecados, pero no quieren apartarse del pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me explico o no me explico? Queremos el perdón, pero no queremos el apartarnos. Que Dios me perdone lo que hice, pero le voy a seguir para la otra semana. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos. Ahora, tú puedes llamarlo como quieras, reverencia, temor, honra, como quieras, pero hay una sola cosa que jamás debemos olvidarlo. Que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Es verdad que Dios nos ama y nos ama mucho,
Ahora les pregunto esto. ¿Ustedes creen que Dios nos ama como somos? Piense bien la pregunta. ¿Dios nos ama como somos? Si no la entendemos, nos engañamos. Dios no te ama como eres. Dios te ama a pesar de cómo eres. Muy diferente. ¿Mm? Es para pensar y para analizar. Su amor es incondicional, es cierto. Pero si tú miras solamente eso, pues tenemos solamente un lado de Dios, no completo. ¿Y qué vemos? Pues en la manera en que tú vives es lo que reflejas qué lado de Dios tienes, el amor o la severidad. ¿Cómo lo reflejas? Pues en la honra que le das. Vuelvo a repetir, ¿dónde están aquellos que pertenecen aquí? O aquellos que se invitan, o aquellos que incluso pudieran estar y no están. ¿Mm? No hay temor, no hay ningún sentido de temor de que Él es un Dios vivo. ¿Mm? Y que nos ve y que sabe. ¿Qué dice Tito 1:16? A ver, búsquenla. Tito 1:16. ¿Qué dice? Tito 1:16. Tito 1:16. ¿Qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos, con su estilo de vida lo niegan. ¿Sí? Cuando estamos en problemas, todos somos creyentes y bien creyentes. Cuando tenemos una dificultad, pero con nuestros hechos lo negamos. ¿Qué dice Dicen esa? conocer a Dios, pero con sus hechos lo Ahí niegan, está. son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Ahí está, más claro. O sea, no nos podemos esconder de Dios como si Él no supiera nada de lo que hacemos. Él nos está observando. La iglesia de Cristo necesita una nueva revelación del temor, de la severidad y de la santidad de Dios. Necesitamos una revelación, pero de verdad, del temor, de la severidad y de la santidad de Dios. Dios, Esta como que se entiende a mejor. ver cómo dice. Se dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. No, pues ¿cómo la van a hacer? ¿Sí? ¿Cuánta gente conocen ustedes que menciona a Dios, habla de Dios, pero solamente cuando necesita de Dios? Una vez que Dios les soluciona el problema, ¿cierto o no? Ahora, necesitamos conocer el temor a Dios. La mayor necesidad de la iglesia en este 2023 es conocer, les vuelvo a repetir, el temor, la severidad y la santidad de Dios. Y van a ver cómo nos vamos a conducir diferente. Ahora, Dios te deja avanzar haciendo lo malo. Dios te deja. Cuando tú decides hacer lo malo, Dios te deja, sin que tengas consecuencias inmediatas. Dios te deja. ¿Mm? Lo vuelvo a repetir. Dios te deja avanzar haciendo lo malo sin que tengas consecuencias inmediatas. Todos tenemos familiares, amigos, conocidos que conocen de la palabra, que ya no son inconversos porque ya se les ha hablado de la palabra, pero aún así siguen haciendo lo malo. Aún así siguen haciendo lo malo. Creen que están haciendo lo bueno, pero en realidad están haciendo las obras de la carne. Por ejemplo, el domingo, pues es el día del Señor, no es el sábado, es el domingo. Porque fue el día que Él resucitó, fue el día que la iglesia se congregaba, es el día que el Señor instituyó como día de reunión, el primer día de la semana, que es el domingo. ¿Y dónde están aquellos que lo saben? Prefieren vender, prefieren hacer otro tipo de negocio, prefieren trabajar, pudiendo evadir ciertas responsabilidades, pero se las apropian, no confiando en Dios. ¿Mm? No hay temor, no hay temor de Dios. Ahora, escuchen bien, vuelvo a decir esto, Dios te deja avanzar haciendo lo malo sin que tengas consecuencias inmediatas. Y como no hay consecuencias inmediatas de tu desobediencia, de tu rebeldía, como acaban de leer en Tito 1:16, de tu
estilo de vida que es contradictorio a lo que estás diciendo que crees, piensas que Dios está aprobando lo que estás haciendo. No es que me va bien el domingo, me va bien, eso estás pensando. No es que disfruté acá, sí, eso estás pensando. Pero estás descuidando algo que Dios estableció. Dios permanece en silencio, como no hay consecuencias inmediatas, y asumimos, pensamos, creemos que Él lo dejó pasar y que dijo, está bien, que lo aprobó, que no vio nada, que está de acuerdo. Pero no te engañes. Miren lo que dice Génesis 20:11. Aquí está hablando de cuando Abraham tuvo miedo de que lo mataran por la belleza de Sara. Pero fíjense por qué tuvo miedo. Génesis 20:11. ¿Por qué dijo Abraham, no, aquí me van a matar si no digo que Sara es mi hermana? Porque si digo que es mi esposa, me van a descabechar para quedarse con ella. Y ¿Sí? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Sí? O sea, dijo Abraham, no hay temor de Dios en estos hombres. Son inmorales, contaminados. Y me van a matar porque no hay temor de Dios. Ahora escuchen esto. En la Biblia Dios habla de A eso. ver qué dice. Dice, y Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no tenía ningún respeto a Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Respeto, temor, ¿sí? Ahora, es interesante que la primera vez que aparece en la Biblia la palabra temor de Dios tiene que ver con el pecado sexual. Escuchen esto, ¿eh? El que tenga oídos para oír, oiga. Yo el año pasado a varias parejitas les dije, cásense, ya no vivan en inmoralidad, en fornicación. Unas prefirieron irse de la iglesia, otras prefirieron buscarse novios inconversos, no les digo nombres, ¿sí? Otros prefirieron ya mejor ya no presentarse aquí para que ya no esté como cuchillo de palo el pastor diciéndome que ya me tengo que casar, que no tengo que estar fornicando, mejor ya no me congrego y sigo con el novio impío. Yo cumplí mi labor. Interesante que la primera vez que la Biblia menciona temor a Dios tiene que ver con el pecado sexual. Porque es a través de la tentación sexual, más que cualquier otra área, que Dios prueba si el hombre le teme o no. Escúchenlo bien. Es a través del área sexual, más que otra área, que Dios prueba si el hombre le teme o no. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer. Un día estaremos delante de Dios todos, delante de su trono, y seremos juzgados en su justicia perfecta. Nosotros no somos como Pablo, que siempre vivió consciente del juicio de Dios. Él cada vez que podía, él era consciente de que un día estaríamos delante de Dios. Es más, Jesús fue tan claro que ¿qué dijo en Mateo 12, 36 y 37? Miren lo que dijo Jesús. Esto es para temblar, ¿eh? Ay, Padre. Mateo 12, 36 y 37. Escúchelo bien. Mateo 12, 36 y 37. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil Y que hayan se pronunciado, da cuenta, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. por tus palabras serás condenado o serás juzgado, dice la Reina Valera. Serás condenado por lo que hables. ¿Cuántos de nosotros hablamos a la ligera? Hermano, ¿le espera el domingo? Sí, ahí vamos a estar. Vana. Los esperamos. Sí, sí. Todas las cosas que hagamos, todas las palabras que hablemos, sean buenas o malas, estarán con nosotros cuando estemos delante del juicio de Dios. Y ahí no va a haber excusa. Ahí no va a haber excusa. Y el juicio es individual, es personal. Les pregunto, ¿alguien de nosotros tiene alguna idea cómo será o se ha imaginado cuando estemos frente al Señor? Ya sea en el tribunal de Cristo, en el juicio del trono blanco. Yo me pongo a pensar, como pastor y
Pero me pongo a pensar también en los que predican, los evangelistas. Cuando estemos ahí, cualquiera de nosotros que haya predicado el evangelio, estaremos delante de un Cristo santo y los libros van a ser abiertos. Yo pienso en mí, particularmente, en los más de 20 años que llevo predicando el evangelio, si estoy predicando como Dios lo dice o no. Me pongo a pensar o trato de complacer a la gente. ¿Mm? Yo cada vez que preparo algo le digo, Señor, que no trate de complacer a nadie. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Para que lo tengan en mente. Cuando Dios los lleve a predicar a algún lugar o a hablarle a cierta persona, tenga en mente esa escritura. Gálatas 1:10. ¿Qué dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así de simple. Tenlo en mente cada vez que le vayas a hablar a una persona. ¿Sabes qué? Perdóname, pero la palabra dice así. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Ay, que no tienes amor. Sí tengo amor, por eso te estoy diciendo. Porque no quiero que te vayas al infierno. Mira, la palabra de Dios dice que no dejes de congregarte porque se te toma como pecado. Y los pecadores no entran en el cielo. Así es de que si sigues sin congregarte, estás pecando deliberadamente y te estás volviendo practicante del pecado. Y si sigues pecando y practicando el pecado, pues te vas a ir al infierno. O sea, No le hace que ya te hayas casado. así, pero no te congregas. ¿Sí me explico? A veces queremos hacer concesiones con Dios. Hago unas cosas, pero pensamos que Él nos da licencia para pecar en otras cosas. ¿Sí? Uy, que sí hay de esos. Cuando leemos el libro de Jeremías, los falsos profetas tenían multitudes que los seguían. Lean el libro de Jeremías. Pero un verdadero profeta como Jeremías, cuando hablaba, la gente se espantaba, se asustaba, lo apedreaban. ¿Por qué sucedía? Pues sucedía como sucede hoy. Los falsos profetas predicaban y le decían a la gente lo que quería escuchar, lo que sucede hoy. Y entonces, pues multitudes lo seguían, iglesias llenas, igual que hoy. Las iglesias más llenas, métanse un día, vayan a un servicio, aquí hay en Salamanca, hay de esas, ¿sí? Grandes en Valle también, vayan y escuchen la predicación, a ver si hablan de la severidad de Dios, del temor, de la reverencia, de la santidad. No, les van a hablar del amor. Y Dios quiere que seas prosperado y Dios quiere. Y luego hablan con una facilidad del Dios quiere. No, es que Dios quiere que seas feliz. A ver, enséñame dónde dice. Dios quiere bendecirte. A ver, enséñame dónde dice. Dios quiere que seas exitoso. Enséñame dónde dice. Dios quiere que seas prosperado. ¿Dónde dice? Dios te dice que este año. A ver, ¿dónde dice? Y hablamos tan a la ligera del Dios me dijo, del Dios me habló, del Dios dice. Igual que sucedía en el tiempo de Jeremías. ¿Mm? Pero Jeremías predicaba la verdad y nadie le seguía. Se le marginaba para no escuchar la verdad. Hubo un tiempo en que lo metieron un año en una letrina, así como esa. En un año lo dejaron ahí, metido en una letrina. Imagínense las infecciones y todo eso, por predicar la verdad. Si no se predica, escuche bien esto, si no se tiene el temor de Dios, se va a inventar un evangelio de conveniencia para mantener a la gente. Hoy en día se cumple lo que Pablo advirtió en primera de Timoteo 4 del 1 al 2 y segunda de Timoteo 4 del 3 al 4, cuando él dice que vendrán hombres engañadores, ávaros, predicando incluso doctrinas de demonios, que les hablarán porque la gente tendrá comezón de oír, pero de oír lo que quieren oír. Alfredo, Dios te dice. Uy, cómo hay de esos hoy en día, cuando empieza el año. Aldo, Dios te dice, este año tus sueños se van a cumplir. Uy, me está mostrando Dios. Aldo, Dios me muestra. Tu empleo va a ser contestado. Uy, Aldo, el sueldo. No te digo el sueldo. Te desmayas. Y Aldo sale, ay, sí. Pero no se le dice a Aldo. Aldo, dice el Señor, o te arrepientes o te vas al infierno, hijo.
Hay que predicarles lo que quieren oír. Hay todo tipo de personas falsas. Simplemente vean los canales disque cristianos, vean las páginas de Facebook, de YouTube, en la televisión, en las redes sociales, y es suficiente para darse cuenta cuánta palabra falsa, la apostasía, el apartarse. La apostasía es apartarse de la verdad. Cuánta gente se está desviando de la palabra verdadera. Lo estamos viendo. Y lo interesante, ¿sabe qué es lo que sucede con esos falsos profetas? Los que predican solo lo que la gente quiere oír, que catalogan de legalistas, de fariseos, aquellos que predican la verdad. ¿Sabe lo interesante? A mí lo que me sorprende, que predican mentiras, hablan mentiras, visiones falsas, que tengan mega iglesias, iglesias grandes, y que les lleguen donaciones de todo el mundo apoyando sus ministerios. Yo estaba viendo una iglesia de Los Ángeles, no les digo el nombre, investíguenlo, que le llegaron y él presumiendo, el año pasado donamos cerca de entre 8 y 10 millones de dólares, esto y esto, porque nos llegan donaciones de todo el mundo y nosotros amamos aquí, la iglesia es el hospital donde aquí recibimos a todos, y puro amor, pero nunca los escuchas hablar del temor y de la santidad de Dios. ¿A dónde creen que se va a ir esa gente? Si nunca se arrepiente, si sigue viviendo igual, si le hacen pensar que con que ofrendes y diezmes ya está salvado. No, o como dijo Carlos, porque ya te casaste en una iglesia cristiana, ya tienes derecho a no asistir todo el año ni a congregarte. No es así, no es así. Pero a causa de la ignorancia de la palabra de Dios, los creyentes no distinguen lo falso de lo verdadero, porque solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios sabemos que la verdadera vida eterna, como dice Juan 17:3, es conocerlo a Él, a través de la palabra. Ninguno de nosotros vamos a escapar de dar cuentas el día del juicio, el día que muramos, porque dice la palabra que después de morir viene el juicio. No hay vuelta de hoja. En Hebreos 9:23 dice que después de muertos viene el juicio. ¿Mm? Hay un día para comparecer ante Dios, para dar cuenta. Y la Biblia deja muy claro que hay un cielo y un infierno, y hay un día que daremos cuenta todos. A ver si es Hebreos 9:23 o 9:27. A ver, búsquenlo. 9:23 o 27. Estoy en duda. Hebreos 9:23. No, entonces es 9:27. ¿O qué? Mueran, es 9:27, ¿verdad? Mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. Y saben que quien más habló de juicio, quien más habló de infierno, quien más habló de lloros, de gemidos, de crujir de dientes, de tinieblas y de todo eso, del castigo y tormento eterno, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos predicar hoy? Como Pablo dice en 1 Corintios 2:3, dice que él predicaba con temor y temblor. ¿Pero por qué decía que predicaba con temor y temblor? ¿Mm? Hoy se predica así con temor y temblor. No, hombre, hoy se predica tan a la ligera y le agregan un Dios me dijo, Dios me habló, para darle validez a las mentiras que están hablando. Que Dios te habló. Aquí está la palabra. La palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. No es Dios me dijo, no, la palabra dice. Claro que Dios te habla a través de la palabra. Si lo que Dios dice es que te dijo no tiene sustento bíblico, pues es un sueño guajiro, es una frase bonita, pero que Dios no habló nada. No es que Dios me va a proteger donde quiera que vaya. Sí, te va. Dios, que yo sepa, Dios no protege desobedientes ni rebeldes. ¿Sí? Pero es fácil llenar las redes sociales con frases bonitas. Tenemos que cambiar este año. ¿Mm? Dios me dijo, Dios me habló cuando Dios no ha dicho nada. Ahora, ¿quién predica hoy con temor y temblor de ofender a Dios? A eso se refiere Pablo cuando dice, yo me presenté a ustedes con temor y temblor. O sea, de ofender a Dios, no a ustedes, no, a Dios. A eso se refiere, de hacer la voluntad de Dios, de decir algo que Dios nunca te dijo que dijeras, de decir algo que no quiere que se hable. ¿Mm?
Por ejemplo, ¿han escuchado a pastores, predicadores diciendo que Dios no envía a nadie al infierno? ¿Sí han escuchado? Yo sé que sí. No, Dios no envía a nadie al infierno. Dios no lanza ni manda a nadie al infierno. ¿De verdad no lanza a nadie, no manda a nadie al infierno? ¿Qué piensan ustedes? Porque a veces decimos, no, es que la gente sola se va al infierno. Pues es una verdad medias. Porque déjenme decirles que Dios sí manda gente al infierno. Vayan conmigo a Mateo 10:28. ¿Qué dice Mateo 10:28? Mateo 10:28. No tengan miedo de los que temen al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer parecer alma y cuerpo en el infierno. Perecer, alma y... Sí, a ver, ¿qué dice Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, A los que matan el mas cuerpo. el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman al que puede, ¿qué? Destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Dios te bendiga, Abraham. ¿Sí? Si los puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿quién es el que autoriza? ¿Quién es el que manda? Pues Él. Así de simple. Él es el que envía gente al infierno. Y puedes decir, no estoy de acuerdo, no me gusta. Pues no es que te guste o no estés de acuerdo. Déjame decirte que ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Y solo hay un evangelio, el que Jesús predicó. Solo hay uno. Ahora, escuchen esto. Entonces, ¿cuál debe de ser mi resolución este año para ir concluyendo? ¿Cuál debe ser mi propósito este año? Primeramente, arrepentirme, si no seré condenado. Si no cambio mi mentalidad, arrepentimiento no solamente es darme golpes de pecho, llorar y no lo vuelvo a hacer, sino arrepentimiento viene de el griego metanoia, un cambio de mentalidad, de pensamiento, pues para no terminar con los mismos resultados. Pero si no predicamos un verdadero evangelio, Dios nos lo va a demandar. Y la sangre de los que se pierdan también. Eso es lo que se refiere en Ezequiel 3, 18 al 19. Dice, tú predícales aunque te escuchen o no te escuchen. Porque si no, la sangre de ellos te la voy a demandar a ti. Pero es que no quieren oír, dice Ezequiel 2:7. Háblales, te oigan o no te oigan. Así. Hoy en día la mayoría de predicaciones de iglesias, denominaciones, seminarios, eventos, campañas, todo se refiere acerca de la gracia de Dios. Y está bien, pero ¿qué acerca del temor a Dios? No puedes hablar solamente de amor, gracia, bondad y se te olvide el temor, reverencia, santidad de Dios. O sea, se aprende mucho de la gracia de Dios, pero no se aprende igual del temor a Dios. ¿Mm? Y tenemos que aprender el temor a Dios antes de poder apreciar la gracia de Dios. De lo contrario, vamos a tener una gracia falsa. ¿Mm? Grábense esto muy bien. El temor reverente a Dios es un componente esencial de la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios que no incluye el temor reverente a Dios es una gracia falsa. La última escritura. Primera de Pedro 2:17. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:17. Hablando de la congregación de la iglesia. ¿Cómo debe de ser la verdadera gracia de Dios? ¿Qué debe de incluir? Primera de Pedro 2:17. ¿Quién lo tiene? Honrad a todos. ¿Honrad a cuántos? A todos. Ok. Amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Y temed a Dios. Honrar al rey. Así de simple. Está hablando de honra, amor y temor. Esa es la verdadera gracia de Dios. Una gracia de Dios que no incluye el temor a Dios es una gracia falsa. Grábeselo. Si tú no luchas, para concluir, si tú no luchas este año por la santidad, ni buscas la santidad, si no dejas la ociosidad me refiero de buscar de la palabra, para todo tenemos tiempo, pero menos para la palabra.
y no buscas la santidad para tener el temor de Dios, pues vas a estar garantizado a terminar el año igual o peor que este. Así de simple. Porque sin el Señor nada vas a poder hacer. Y si es que todavía estás vivo para entonces, si no es que te moriste. Porque todos tenemos fecha de caducidad. Nadie no la vemos ni sabemos, pero todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir un día. Y todos tenemos una caducidad y que ya no habrá retorno cuando llegue. Es un destino eterno. Ya no habrá más misericordia. Tu saldo se te va a acabar para siempre. ¿Mm? Y hoy en día, grábense esto, con esto los dejo, para que piensen para la próxima semana. Hoy en día, en la mayoría de iglesias, no solo cristianas, de cualquier denominación, estamos adorando un Dios falso. Cualquier denominación, no se trata aquí de hablar de idolatría, nada. Esta iglesia que estamos aquí, podemos estar adorando a un Dios falso. Escúchelo bien. Un Dios que hemos fabricado en la imaginación, que es como un abuelo, que simplemente ama hacer lo que los nietos quieren hacer. ¿Mm? Y lo etiquetan con frases muy bonitas, pero sin peso espiritual. Pensando que si las dices, las repites o las decretas, que los problemas se van a ir como por arte de magia. Los problemas van a venir. Y ellos vendrán cada día, porque Dios nos está probando como el oro. Estamos tratando con un Dios santo, nunca lo olvides, donde un día estaremos delante de Él en el juicio de Dios. Estamos en la escuela de Dios todos, la escuela de la vida. No juegues más con Dios pensando que nada malo te va a pasar, que porque no tienes consecuencias inmediatas, estás bajo la gracia de Dios. Estás equivocado. Cuidado. Cuando sigues guardando basura, cuando sigues poniendo tu esperanza en el dinero, cuando las iglesias están llenas de amantes del dinero, pues van a seguir los pleitos, divorcios, los jóvenes ni se diga, derrotados, asesinados, queriendo ser narcos o sicarios, y ni hablar de los creyentes involucrados en pornografía, en internet, por medio de los celulares. Bueno, ya no se usa ni la Biblia, de vez en cuando. Estando en la iglesia, mirando el Face, las redes sociales, porque no hemos aprendido el temor a Dios. No lo hemos aprendido. Ya no es prioridad. Ahora la prioridad es el carro, la casa, el trabajo, la familia, la carrera, la vocación. Todo es primero antes de preocuparnos por Dios. Todo lo contrario, como Jesús dijo en Mateo 6:33, como hablábamos al principio. La escritura muy citada, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero la menos practicada de todas. ¿Sí? Y en la iglesia pensamos que con actividades, que con ministerios, con edificios bonitos, con instrumentos musicales, que todo lo que le agrada a Dios, que con eso ya lo tenemos contento. No, estamos equivocados. Temer a Dios significa que Dios esté en nuestra mente, en nuestro corazón, manifestarlo con todo nuestro ser, en todas nuestras acciones, que tú no te atrevas a alejarte de Él para nada. A eso se refiere. Pero hoy la iglesia, estamos creando un Dios falso. El domingo lo sabrán. Pónganse de pie. Hay un canto muy bonito, muy sencillo. Inspirado en la vida de Obed-edom. Obed-edom fue la casa donde David dejó el arca cuando él la quiso transportar, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios, ni como Dios lo ordenó. Y por esa razón Dios mató a Usa, uno que iba con David, y tuvieron que dejar el arca en la casa de Obed-edom.
Pero cuando el arca de la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo la casa de Obed-Edom tremendo. A lo que se refiere este canto es de que ya es tiempo de que dejemos entrar la presencia de Dios en nuestro hogar. Ya es tiempo. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Dígale, entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Una vez más, entra en mi casa el arca de tu presencia, Señor. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra, Señor, entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Dígale bien fuerte. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Con su voz dígale, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Platicando yo con mi papá en esta semana, hay un canto, bueno, Rafa lo sabe, los que hemos ido a visitar o a predicar los centros de rehabilitación, hay un canto que lo tienen como himno. Y yo le preguntaba a mi papá, bueno, pero ¿se han preguntado o le has preguntado a Pepe, que es el director de los centros de rehabilitación, que también fue un drogadicto?
¿por qué cantan ese canto? Y dice mi papá que la respuesta que le dio Pepe, el director de ahí, dice, es para que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y mira este canto, este es el canto que cantan. Yo sé que algunos ya se lo saben. Medita en él. Un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sufriendo mil tristezas. Oí hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar el tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Vamos a cantarlo una última vez. Un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sufriendo mil tristezas. Oí hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar el tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Una última vez, dígale. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Sí, Señor.
Señor, por este servicio primero del año. Que nunca nos olvidemos de dónde nos sacaste, Señor. Que siempre seamos agradecidos en todo y por todo, Señor. Señor, gracias por nuestras familias, nuestros hijos, por nuestros padres, por la bendición que tenemos de tenerlos todavía, Señor. Señor, por nuestras familias, nuestros nietos. Señor, que tú nos des la oportunidad de ver a nuestros bisnietos, tataranietos, Señor, hasta la tercera, cuarta generación, Señor. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que cada uno de nuestros hermanos, Señor, cada uno de nuestros familiares, te conozcamos más, Señor. Ese es nuestro propósito real este año, Señor. Que conozcamos más, no solo del amor, la bondad, la gracia, sino también del temor, de la reverencia, de la severidad tuya, Señor. Conocer todos los ángulos tuyos, Señor. Todas las facetas de tu carácter, toda tu santidad, Padre. Por eso te damos hoy la gloria y la honra, Señor. Y que el momento que vamos a pasar compartiendo los alimentos, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos todo el honor, la gloria y que lleves con bien a cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas al Señor.